Nadie dentro del Barcelona quería admitirlo, pero la tensión que se apoderó del club ya no cabía entre los muros del Camp Nou. Había algo pesado en el aire, algo que los jugadores sintieron incluso antes de salir al campo. No fue solo la presión de un gran partido, ni la ansiedad de un club gigante tratando de recuperarse. Era un peso psicológico que consumía poco a poco a cada jugador, hasta que uno de ellos, precisamente uno de los pilares de la plantilla, finalmente se desplomó. Cuando se conoció la noticia de que el Barcelona había aceptado la petición de Ronald Araujo de alejarse de los partidos, la información no corrió fluida ni controlada. Explotó como una bomba emocional. El club intentó por todos los medios suavizar la situación, diciendo que era apoyo, respeto, cariño, que el jugador necesitaba tiempo, pero la verdad que nadie dijo en voz alta es que algo profundo rompió en Barcelona. Araujo no pidió descanso, no pidió vacaciones. Pidió algo mucho más serio para un deportista de élite. Pidió dar un paso al costado porque ya no podía soportar la presión emocional. Y esto, dentro de un club que se nutre de la intensidad, las exigencias y las expectativas, revela no un problema individual, sino un problema sistémico. Según el mundo deportivo, la decisión se tomó en conjunto, con comprensión y apoyo, pero nadie oculta que esta remoción no tiene un plazo definido, y eso da miedo. Cuando uno de los líderes emocionales del vestuario llega al punto de pedir que se detenga, la pregunta que resuena en el silencio es: ¿quién será el próximo? Las recientes expulsiones dejaron profundas cicatrices en la mente de Araujo. El último, contra el Chelsea, fue quizás el colmo que rompió cualquier sensación de control. El partido estuvo vivo, competitivo, tenso, pero posible. Y luego, a los 44 minutos, la tarjeta roja. No fue solo una expulsión, era un símbolo de caídas anteriores, de dolores acumulados, de fracasos que se convirtieron en narrativas. El Barcelona ya perdía por 1-0, pero tras la tarjeta, el equipo se desplomó mental y técnicamente, saliendo del campo derrotado por 3-0. La sensación era de déjà vu, porque algo similar ya había sucedido contra el Paris Saint-Germain, cuando Araujo volvió a ver cómo una expulsión cambiaba por completo el rumbo del partido. Estas repeticiones ocurrieron tan juntas que dejaron al jugador emocionalmente aplastado. Ante este escenario, el pedido de licencia no tomó por sorpresa a quienes seguían el ambiente interno. Fue como una especie de grito de ayuda. El club puso psicólogos, apoyo, estructura, pero aún así el mensaje interno es claro. No hay plazo, no hay garantía, no hay previsión, solo un gran signo de interrogación sobre cuándo y si volverá al nivel emocional necesario para competir. Y esta repentina ausencia afecta profundamente al equipo, porque Araujo siempre ha sido visto como una fuente de estabilidad, fuerza, liderazgo y energía emocional. Sin él, el Barcelona siente que está perdiendo no solo a un defensor, sino todo un eslabón dentro del espíritu competitivo del equipo. Y en medio de todo, como si el caos hubiera elegido el peor momento posible para manifestarse, el Barcelona debe enfrentarse al Atlético de Madrid en uno de los partidos más intensos de la temporada. Es en este preciso momento cuando Hansi Flick aparece en escena intentando mantener el control de un barco lleno de grietas. Sus palabras en la conferencia de prensa expusieron una rara vulnerabilidad. Admitió que el equipo comete muchos errores, que no puede controlar los partidos como debería, que no está al nivel de la temporada anterior, que aunque hay calidad, le falta consistencia. Este no es un discurso cómodo para un entrenador. Es el discurso de alguien que siente que camina sobre hielo fino y que cada paso amenaza con ceder. Flick intenta reconstruir la confianza del equipo con frases mesuradas. Dice estar contento con el elenco, aunque reconoce limitaciones. Dice que el equipo puede mejorar ahora que los jugadores lesionados están regresando, pero deja escapar que el Barcelona aún no está donde necesita estar. Cuando se le preguntó sobre Araujo, su respuesta fue fría, breve y llena de subtexto. Manifestó que el jugador está en una situación particular, que no está preparado, que el club respeta eso y que no diría nada más. Era evidente que este silencio no era solo respeto, fue la confirmación de que la situación es más grave de lo que al club le gustaría admitir. Al mismo tiempo, el Atlético de Madrid llega al choque como el enemigo perfecto para aumentar la presión. Diego Simeone, siempre calculador, respondió con naturalidad a las declaraciones de Flick.
No se compró elogios, no entró en debates, solo reforzó que su equipo tiene mucho margen para crecer y que se enfrenta al Barcelona con un plan claro, llevar el juego al límite. Y cuando Simeone habla de límites, no habla de intensidad normal. Estás hablando de fricción, desgaste, malestar, caos emocional y físico. Exactamente el tipo de ambiente que Barcelona, mentalmente frágil, intenta evitar alquitrán a toda costa. El técnico argentino recordó que enfrentarse al Barcelona es diferente a enfrentarse a equipos como Liverpool y Arsenal, porque cada partido contra el club catalán está lleno de historia, rivalidad y un tipo de energía que va más allá de la táctica. Elogió a Jiménez, habló poco del arbitraje y trató de minimizar el episodio viral entre Flick y Rafinha, calificando todo de normal. Pero la palabra normal no existe en juegos como este. Nada es normal cuando se enfrentan Barcelona y Atlético. Todo se convierte en símbolo, narrativa, presión y consecuencia. Y mientras los entrenadores intentan controlar sus narrativas, alguien estuvo a punto de encender del todo el debate: Josep Pedrerol. En el estudio de Chiringuito, donde la electricidad del aire es casi tan fuerte como la de las luces del escenario, no solo analizó el momento de Barcelona, dramatizó, infló, transformó el contexto en una epopeya emocional. Según Pedrerol, el Barcelona recibió un regalo inesperado con el tropiezo del Real Madrid ante el Girona. Para él, este empate no fue solo un resultado, fue una advertencia, una señal, un capítulo reescrito de la temporada. Según sus palabras, el Barcelona ya no se enfrentaba solo al Atlético, enfrentó una prueba de carácter, porque cuando el Madrid tropieza, al Barça solo le queda una opción: ganar. Pedrerol habló como si estuviera narrando una escena de película. Miró a cámara con esa expresión que hace contener la respiración a sus seguidores y dijo que el jugador del Barcelona afrontaba un momento de grandeza. Describió el vestuario como un ambiente donde cada palabra pesa, donde Xavi, incluso afuera, todavía como una sombra, es recordado por sus discursos de responsabilidad. Describió el campamento como una ciudad viva que respira expectativas, miedo y esperanza. Para él, el Barcelona entra en este juego como alguien que entra en una batalla por su propia identidad. Y luego, como siempre hace, Pedrerol añadió el veneno necesario para convertir un comentario en una narrativa combustible. Dijo que el atletismo es el equipo que odia los regalos, que odia las instalaciones, que entra al campo a arruinar partidos, a complicar destinos. Afirmó que si gana el Atlético, la liga cambia completamente. Y cuando citó la historia entre ambos equipos, repitiendo cifras de victorias y goles como quien recita versos de una tragedia, dejó claro que este partido no es uno más. Es un capítulo decisivo en una disputa que tiene décadas de rivalidad. Según él, el tropiezo del Real Madrid reavivó a Barcelona como si fuera una llama dormida. Es el tipo de discurso que le encanta construir, que el destino le ofrece al Barcelona una oportunidad, pero que esa oportunidad podría convertirse en un desastre si el club fracasa. Y cuando dice que todo depende del Barcelona, lo que realmente está diciendo es que el peso emocional de toda la temporada recae ahora sobre las espaldas de un equipo debilitado, lleno de dudas, con uno de sus líderes apartado por agotamiento mental. Y así, con esta mezcla de caos interno, presión externa, narrativas inflamadas y un duelo que parece más grande que el propio campeonato, el Barcelona llega al partido contra el Atlético en uno de los momentos más delicados de la temporada. La verdad es que pocos entienden el tamaño real de la presión que soporta el Barcelona en estos momentos. No se trata solo de una lucha por los puntos, el liderazgo o la supervivencia en el campeonato. Es una lucha psicológica que se arrastra como una sombra sobre el elenco. Cada jugador entra al campo consciente de que cualquier error será amplificado, viralizado, escudriñado, y cuando el equipo ya está emocionalmente agotado, como ahora, esta amplificación se vuelve casi insoportable. El pedido de destitución de Araujo solo hizo visible lo que muchos en el club pretendían no ver. Mientras los fanáticos celebraban victorias reñidas, el vestuario se transformó en un lugar donde la presión y el miedo iban de la mano. Precisamente por eso, el discurso de Pedrerol encontró un terreno fértil. Sabe que Barcelona vive un momento en el que todo, absolutamente todo, parece definido por la emoción, la narrativa y el clima circundante.
Para él, el tropiezo del Real Madrid no es solo un tropiezo, es una invitación al Barcelona a demostrar si es digno de ser líder. Pero para los jugadores, esta oportunidad no parece un regalo, se siente más como un peso adicional atado a tu espalda. Y mientras tanto, Hansi Flick intenta ser el pilar de la racionalidad dentro de un entorno irracional. Habla de calidad, de control, de errores y correcciones, pero en el fondo sabe que su equipo atraviesa una tormenta que no se puede resolver con análisis táctico. La caída emocional de Araujo es solo el síntoma más visible. Hay otros jugadores que luchan con sus propias presiones internas, pero que aún no han llegado a su límite. Algunos intentan enmascarar la tensión con sonrisas, otros cierran. Algunos evitan las entrevistas, otros exageran su discurso optimista. Flick observa todos estos signos como un médico que ve diferentes síntomas, cerca, pero quién sabe si la causa es la misma, angustia emocional que comenzó mucho antes de esta semana. Y por si todo esto fuera poco, del otro lado está el Athletic, un equipo que crece precisamente en estos escenarios. Simeone, un maestro en sacar fuerzas del caos, sabe que el jugador del Barcelona es emocionalmente vulnerable. Observa signos que quizás el público no ve. La inestabilidad de algunos jugadores, las vacilaciones en ciertos momentos, la dependencia de individuos para salvar los partidos, la frustración de los atletas que regresan de una lesión sin ritmo, la oscilación del centro del campo que todavía intenta reencontrarse. Para los deportistas, este es el tipo de ambiente ideal para entrar y destruir cualquier sensación de tranquilidad. El discurso previo al partido de Simeone, aunque elegante y objetivo, escondía una verdad evidente. Sabe que su equipo puede hacer sangrar emocionalmente al Barcelona. Cuando dice que hay que llevar el partido al límite, lo que en realidad está diciendo es que el Atlético quiere desgastar anímicamente al Barcelona hasta el límite. Y un equipo emocionalmente frágil es un equipo que comete errores. Errores que cuestan territorio, goles, partidos y liderazgo. Y mientras tanto, el campamento se prepara para un espectáculo que nadie sabe cómo terminará. Pedrerol no exageró al describirla como una ciudad entera respirando fútbol, porque eso es exactamente en lo que se convierte en noches cargadas como esta. Los aficionados que antes estaban tranquilos ahora llegan al estadio con una peligrosa mezcla de expectación y ansiedad. No es solo la voluntad de ganar, es necesidad. Una necesidad que corroe, una necesidad que asfixia, una necesidad que convierte cada movimiento en una especie de juicio. Y en este ambiente, los jugadores lo sienten todo. Cada grito, cada explosión de la multitud. Sienten el peso del liderazgo momentáneo. Sienten la comparación constante con el Real Madrid. Sienten el miedo de desperdiciar otra oportunidad. Y es en ese escenario que el Barcelona necesita entrar al campo sin Araujo, sin su principal referente anímico en el sector defensivo. Pedri vuelve, pero vuelve cargando con el peso de tener que ser ligero en un ambiente oscuro. Rafinha llega presionada por episodios virales que circulan en las redes. Lewandowski sabe que su fase ya no asusta a sus rivales como antes. Gavi está fuera. La defensa está reparada, y Hansi Flick necesita convertir todo esto en algo funcional, y ese peso psicológico no acaba en el campo. Se extiende a las conferencias, al ambiente interno, a las discusiones entre bastidores que no llegan al público. Algunos empleados del club afirman que la plantilla aún no ha digerido del todo cómo acabó la temporada pasada. Algunos dicen que parte del grupo no entiende realmente cuál es el plan de la película. Hay quienes afirman que algunos líderes internos están en conflicto silencioso. También hay quien insiste en que todo está bien, que todo está bajo control, que el Barcelona va por el buen camino. Pero esta división existe, y siempre que un grupo está dividido emocionalmente, la primera gran prueba tiende a exponer fisuras profundas. Y nuevamente el Pedrerol aprovecha esto como combustible. Sabe que Barcelona vive un momento en el que cualquier narrativa puede convertirse en una verdad emocional. Sabe que cuando dice «La liga empieza hoy», no está simplemente creando un eslogan. Es manipular el entorno emocional de la afición,
poniendo un peso en el juego que quizás ni siquiera la propia plantilla pidió, pero que ahora necesita llevar. Está transformando el enfrentamiento contra el atletismo en una especie de veredicto moral, donde la victoria no representa solo 3 puntos, sino una especie de declaración de identidad. Y eso es lo que hace que el momento sea tan peligroso. Porque el Barcelona llega al juego entre la posibilidad de renacer y el riesgo de hundirse. Si se gana, se crea una narrativa, se fortalece la moral, se curan las heridas y se calman las tormentas. Pero si se pierde, abre profundas grietas que pueden volverse irreversibles. El empate del Real Madrid, que hoy se llama regalo, podría convertirse en una maldición. El liderazgo, que hoy parece una oportunidad, puede convertirse en una presión insoportable. Y la partida de Araujo, que hoy se trata como un cuidado, podría convertirse en un símbolo de un colapso emocional mayor. Barcelona camina, en este momento, sin darse cuenta, sobre una línea de tensión que separa la grandeza y el desastre, y este partido contra el Athletic es la fuerza que le puede empujar en cualquier dirección.